Dios les bendiga a nuestros hermanos en la República de Nicaragua, siendo hoy 12 de julio del 2021, siendo las 10:55 de la noche. Hoy quiero dar continuidad a un video donde se dijo sobre elecciones, sobre guerra y sobre un futuro terremoto que se viene a la República de Nicaragua. Pero yo quiero leer en Ezequiel capítulo 2, versículo 4 en adelante, y dice así: yo pues te envío a hijos de duro de rostro y de empedernido corazón, y así dice el Señor Dios, ¿acaso ellos escuchen? Y si no escuchen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas de ellos ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarza y espino, y tú moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablará pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tu, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas tú rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Así dice en Ezequiel capítulo 2, versículo 4 en adelante. Quiero decir estas palabras que Dios susurra en mis oídos, habla por medio de sueños, habla a mi mente como un eco, oigo su Espíritu Santo que me habla a mi vida. La gente es más propensa a escuchar a un hechicero, a un brujo, es más propensa a creer en la magia, en los amuletos, en la adivinación, en medicina de hechicero, de brujo, de chamanes, que creer en el Dios vivo. Hubo un hombre aquí que anduvo en el volcán Masaya haciendo ritos satánicos de los dioses, y la gente no dice nada, la gente lo ve con normalidad. Pero cuando viene un hombre de Dios, un evangelista, un pastor, un profeta de Dios a hablar de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, solo saben decir, este hombre es oportunista, monetario. Claro, yo sé que hay pastores lobo, evangelistas monetarios, gente que usa la palabra de Dios para hacer negocio. Pero en mi situación no es así, y de muchos ministros no es esa la situación. A veces generalizamos que todos somos oportunistas y no es así. ¿A qué quiero llegar con esto? Dios habla por medio de sus profetas. Dios sigue siendo el mismo. Dice Amós 3:7, y nada hará Jehová que no revele a sus siervos los profetas. Cuando Dios revela algo por medio de los profetas, habla, la gente dice, este es un falso profeta. Pero si habla una persona hechicera en la televisión, en la radio, por medio de horóscopo, por medio de la adivinación, la gente lo acepta mejor. Y cuando es una persona que habla del Altísimo Dios de Israel, dicen que es un pastor, un evangelista, un profeta que solamente quiere agarrar fama y quiere ganar like. La gente agarra cualquier excusa para decir que no es Dios, pero bien que escuchan a los hechiceros y a los brujos y gastan todo su dinero, todo lo que tienen, a veces hasta apostando en perdición de vanidades de la vida, pero cuando se trata de Dios, ponen todo tipo de argumento en decir, ese no es Dios, eso es falso. Pero como vuelvo a repetir, cuando es algo que no es de Dios, le dan el like, y todo se les hace real, verdadero. Escuchar la voz de la gente que adora a Satanás, brujos, hechiceros, chamanes y tantas cosas. Es inminente que Nicaragua va a vivir una guerra, una elección sangrienta. Pero Dios tiene puesto su mirada sobre esta nación. Dios no va a permitir que el justo perezca entre el malo. Así que yo le digo y me dirijo al pueblo cristiano y todo aquel que quiera entregar su vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo, tú que no tienes a Jesucristo en tu corazón. Y aquel que tiene a Jesucristo en su corazón, escucha palabra de Dios y discierne. No seas
tan ligero a decir, este no es Dios, ese es el diablo, este es un profeta falso, y blasfemes contra el Espíritu Santo por falta de discernimiento, porque ahora entre el pueblo cristiano de la sana doctrina hay ministros que dicen que es el diablo el que habla por medio de un profeta de Dios, pero cuando habla el profeta de Baal, el falso, dicen, este es de Dios porque habla de prosperidad, de sanidad, de que Dios te va a levantar, que Dios va a hacer tantas cosas en tu vida. Pero acuérdate que Dios es como un padre que también disciplina y corrige al hijo rebelde, como lo hizo con Israel en el desierto, lo hizo andar por 40 años en el desierto. Acuérdense que él destruyó Sodoma y Gomorra, acuérdense que castigó a Jonás por no ir a Nínive a predicar, y a última hora Jonás fue a Nínive. Así que quiero decirle a ese pueblo cristiano que tiene espíritu de discernimiento, escucha lo que es de Dios, y lo que no es de Dios, deja de escucharlo y disciernen el espíritu. Si pueden sacar fuera de la nación a sus hijos, denle salida a sus hijos, llévenlos al extranjero, mándenlos al extranjero, porque viene un derramamiento de sangre a Nicaragua y Dios avisa a su pueblo. Este es el segundo video que hago de continuidad de uno que hice, que habla de el tema elecciones, guerra y terremoto. Esta es la continuidad. Salgan de la nación de Nicaragua aquel que tenga las posibilidades de hacerlo, económicas de hacerlo, porque viene cosa terrible a Nicaragua. Ya lo vimos en Cuba, lo que está pasando en Cuba. Es un inicio de Dios que comienza a liberar los aires de principados, de potestades, de huestes en los aires. Y Dios va a hacer eso en Venezuela, y Dios va a hacer eso en Nicaragua. Va a derribar la brujería, la hechicería del cual se ha ritualizado esta nación por el espíritu de Jezabel y el espíritu del rey Acat, que todos conocemos, pueblo cristiano, quiénes fueron ellos y cómo murieron. Así que Dios les bendiga, pueblo de Nicaragua, y es momento de que despiertes, iglesia carismática, iglesia modernista, cantante que busca la fama a los aires de hombre, evangelista que te pones un precio monetario para predicar, ya no confías en Dios que te provea, pastor que solamente buscas una iglesia grande para recibir diezmo y recibir entrada económica, y no te preocupan las ovejas, te preocupa la cantidad, no la calidad del Espíritu Santo en una iglesia. Y no quiero generalizar porque yo sé que no todos los pastores son así, pero Dios va a levantar su mano contra aquel sacerdote Elí que hoy en el 2021 hay en la República de Nicaragua, aquel profeta como el que habló aquel burro porque el ángel de Jehová estaba enfrente de él, porque estaban haciendo negocio con el don de Dios, el ministerio de Dios a beneficio, haciendo riquezas en este mundo. Que Dios les bendiga y les guarde. Les habla el profeta Elías Paz, con sede en Monterrey, Nuevo León, México. Y yo espero en Dios que cumpla su palabra en Nicaragua. La intervención divina del cual habló Tom Kess y su esposa, profetas de Dios. Yo quiero decirle que es verdad, Dios va a intervenir en Nicaragua. El 6 de marzo yo profeticé palabra de Dios dirigida al presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, donde Dios le muestra su amor y su misericordia si él toma la decisión que Dios le dice que haga. Paz para esta nación y que entregue esta nación a la voluntad de Dios. Y que si no lo hacía, que Dios le iba a quitar la vida a Daniel Ortega con un derrame cerebral y acompañado con un paro cardíaco fulminante. Y la señal que iba a suceder para que esa palabra quedara sellada era una erupción volcánica. El 6 de marzo yo di esa palabra profética de 2021 y a los 3 días, siendo 9 de marzo, hace erupción el volcán de Chinandega, el San Cristóbal. Y dice la gente, es normal que en esta nación haya erupciones volcánicas, es normal que hayan sismos. Pero cuando dice un brujo algo, un adivino en la televisión y ven los horóscopos, cree la gente que es verdad que eso va a pasar, pero cuando es un hombre de Dios, dicen, este es falso.
Y lo más triste es pueblo cristiano de Dios que debe de discernir lo que es de Dios. No, dicen que son falsos los profetas de Dios, pero cuando viene el profeta de Baal, lo aplauden y lo reciben en su iglesia, lo reciben en su casa, porque solo habla cosas dulces, pero no quieren recibir la vara de Dios. Ese pueblo rebelde, como decía en Ezequiel capítulo 2:4, pueblo rebelde, me dejen de escuchar o escuchen. Hubo profeta entre ellos, no podrán decir que Dios no habló lo que yo hoy estoy hablando por medio del Espíritu Santo como profeta de Dios. La gente dice, pero ¿por qué te pones como profeta de Dios? No porque yo quiera, sino por voluntad de Dios. Si tú supieras cómo Dios trató con mi vida para poder aceptar ser un profeta de Dios. Pero es muy fácil criticar los ministerios. Dirás, tú estás juzgando a los pastores lobos. Yo estoy hablando de esos pastores que se comportan como un impío, conociendo la palabra, lastiman al rebaño, lo trasquilan. Y no estoy generalizando que todos sean iguales, pero Dios va a mandar a su ángel como lo mandó con Balaán. En medio del camino Dios va a quitar la vida de aquellos que han cauterizado su corazón y se han olvidado del verdadero amor de Dios, la restauración, y hacen riqueza en este mundo, trasquilando al pueblo. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios les bendiga, República de Nicaragua, y prepárate. Porque vienen unas elecciones, viene la muerte de Daniel Ortega por la mano de Dios, y eso puede traer guerra. Puede ser también por las elecciones sucias, también puede traer guerra, y viene un terremoto a esta nación. Yo no apoyo ningún partido político en la República de Nicaragua. Yo apoyo al reino celestial. Yo no apoyo a nadie, a ningún color. Yo soy neutral, para que no digan que yo estoy apoyando a los de azules o que yo estoy apoyando al del otro color, negro y blanco. Yo no apoyo a ninguno. Dicen, es que los siervos de Dios no deben de hablar de política. Pues si usted ha leído la Biblia, lea que hubieron profetas de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista le habló a Herodes y le habló en el palacio, siendo gobernador, siendo rey de Israel. Lean la Biblia antes de hablar, no sean neófitos en la palabra de Dios, no sean ligeros a hablar y blasfemen contra el Espíritu Santo en decir que este no es un profeta de Dios, que Dios está hablando, palabra que va a suceder en la República de Nicaragua. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.